Marinera de mondongo. Este es el mondongo ya hervido y cortado ya con antelación, más o menos con la forma que voy a necesitar para procesar nuestra marinera de mondongo. Le voy a agregar sal, una cucharadita de sobra por la cantidad, pimienta negra pisada en el morterito, que es mucho más sabroso, y vinagre de vino blanco. Este procedimiento sería importante que ustedes lo hiciesen un tiempo considerable antes, 1 hora, 2 horas antes ya, de modo que el mondongo se vaya impregnando de estos sabores. Y acá está, 2 dientecitos de ajo picado, que es lo que le va a dar el toque. Así, de esta manera, entonces mezclamos bien. Entre tanto, yo voy a preparar mi masa con harina común. Le agrego también un poco de sal. Y yo utilizo leche en polvo de una marca nacional muy buena. Así, entonces yo ya voy mezclando con la harina, la sal y la leche en polvo, de modo que ya me queda poner el huevo aquí. Voy a utilizar 2 huevos para que quede más rico. Ahí se me hace la cascarillita ahí. Un huevo más. De esta manera los huevos con la harina, y le voy agregando agua en cantidad necesaria como para tener el punto justo, como para poner el mondongo en él, porque no tiene que ser muy diluido. De esta manera, el vinagre en el que se está macerando el mondongo, de todas maneras voy a agregar acá para que saborice aún más, entonces no se pierde nada. Acá va a venir a parar el ajo, la pimienta, el vinagre, y esto va a ser muchísimo más rico. Fíjense, está un poco espesito esto, pero voy a hacer lo que les dije: agregar el mondongo con el vinagre, y entonces sí va a alcanzar el punto que queremos. Ahí está. Acá ya está el mondongo con todo ese sabor en el que se fue macerando el mondongo. Fíjense. Yo les quiero mostrar que paralelamente ya estoy preparando un arroz con arvejas, al cual le voy a poner queso. Entonces va a ser un arroz quesú con arvejas para acompañar nuestra marinera. El aceite ya está caliente y voy colocando el mondongo. Fíjense, vayan levantando un poquito de masa con el mondongo, de modo que vaya haciendo una capita que va a quedar doradita y crocante. ¿Se dan cuenta del punto de la harina? ¿Ven cómo está? Este es el punto ideal, porque si está muy flojita la masa, también se escurre y no llega a cubrir el mondongo. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones. Damos la vuelta, el dorado es perfecto, dejamos que se dore el otro lado y luego vamos a retirar sobre papel absorbente. Aquí tenemos ya nuestro arroz quesú, que voy a proceder a servir para que ustedes vean. De esta manera, usted se sirve la cantidad que guste.
Tenemos aquí rúcula con perejil. Generalmente nosotras preparamos en nuestro plato lo que vamos a comer. Unos tomates, un poquito de lechuga. Fíjense en lo que es la mandioca, una belleza. Miren, ahí se partió justamente para que ustedes vean lo blanca, lo tierna, dulzona, deliciosa. Y ahora voy a servir la marinera de mondongo. Voy a cortar para que ustedes vean. Fíjense, ahí está. Y la masa restante, de la masa restante hice unas tortillitas a la que yo le agregué perejil picado y van a ver cómo queda. Fíjense. Así, delicioso. Espero que verdaderamente disfruten de este plato nutritivo y muy rico sobre todas las cosas. Y económico para mí. Ella póquena, heterei. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y compartirlo.